Les invitamos a una conversación con el profesor psicólogo Radamés de la Rosa, quien es el director ejecutivo de Casa Abierta. Vamos a hablar de la labor de esta prestigiosa institución, una institución ya de muchos años. Y también, obviamente, al hablar de su trabajo, tenemos que hablar del lugar, de la sociedad donde trabaja, y también vamos a ver un tema muy presente hoy en en los discursos de las academias y de los especialistas, como es el tema de la salud mental, en este caso la salud mental de los dominicanos. Les invito a que nos acompañe. Profesor Radamés de la Rosa, gracias por la gentileza de una vez más acompañarnos. Siempre es bueno verle joven, elegante y con un deseo, un optimismo muy importante que usted siempre irradia en sus palabras, y no podía ser de otra manera por la institución en la que usted ha estado involucrado por muchos años. Me imagino yo que no puede trabajarse en Casa Abierta si uno no tiene un baño de esperanza. Así es. Gracias por lo de joven. Sí. Pero ciertamente es así. El esfuerzo que hacemos de Casa Abierta tiene mucho de vocación. Y muchos de nosotros que tenemos muchos años ahí dentro, asumimos esto como un compromiso, como nuestro compromiso con la sociedad dominicana. En este momento, Casa Abierta sigue con, digamos, sus programas conocidos, o ha adicionado algún tipo de programa dirigido a algún sector X de la sociedad. No, nosotros, como a todo el mundo, el ritmo lo dictó la pandemia. Somos Nosotros, sí, sobrevivientes. nosotros en la pandemia hemos adicionado un elemento que no usábamos antes, que era el trabajo a nivel de distancia, a nivel digital. O sea, hemos adicionado un programa que cada viernes tiene una sesión educativa para trabajar un tema del área de psicología, de la educación, temas como la depresión, la ansiedad, los temas que tienen que ver con la situación que vivió el país años, en meses pasados, diríamos ya. Eso se ha incluido. Por ejemplo, antes nosotros no teníamos, por ejemplo, una persona que tenía un problema de demanda psicológica, tenía que ir presencial a la oficina. Okay. Como en la pandemia no podíamos hacer eso, y empezamos a hacerlo a través de mecanismos digitales, hay personas que han preferido ahora, en vez de ir presencial, hacerlo llegan a su casa, en la tarde, en la noche, con su celular, hacen una llamada, una videollamada, y entonces conversan con el profesional desde la tranquilidad de su hogar, sin tener que someterse a la presión del tránsito. Eso se ha adicionado al trabajo. Pero en general los programas siguen siendo los mismos, con los ajustes necesarios a la condición actual. Ya. Este teletrabajo de ustedes, ¿se hace visual o solo auditivo? No, es mediante la plataforma Zoom, una de ellas, o mediante videollamada. Realmente se Okay. hace mediante videollamada, porque por el teléfono sería más limitado. ¿Y tiene la misma eficiencia que la No, no, presencial? claro que no. La, No. la, la presencial es lo ideal, el conversar, el cercano, el verse. Pero ante la alternativa que se nos presentó en esa ocasión, pues dijimos, bueno, peor es no tener el acompañamiento. Y hemos hecho una buena experiencia y hemos descubierto que es un método que puede funcionar en algunas personas que tienen miedo de ir a un lugar, que Sí. se les dificulta por alguna discapacidad, algún problema. Entonces lo pueden hacer desde su casa, pero no es lo preferible, ¿no? Sí, porque para ustedes los profesionales de la conducta tengo entendido que el lenguaje corporal Por es muy supuesto, importante, por supuesto. acompañado del lenguaje oral, y ustedes suman para fines de diagnóstico ambos lenguajes. Sí, exactamente. Cuando usted está en terapia con una persona, es muy importante sentirle cerca y ver el movimiento de los ojos, el cómo mueve las manos, lo que dice en general. O sea, es fundamental tener ese conjunto para poder hacer una buena evaluación. Pero, como digo, en circunstancias como la presente, pues hemos empezado a usar ese método. Y alguna gente que está, por ejemplo, alguien
que antes no podía venir y que estaba en una provincia muy alejada de Santo Domingo, y que era complicado venir semanalmente a una consulta, pues ahora la puede hacer a distancia, con las limitaciones que eso implica, pero digamos que es mucho mejor que no poder tenerla, ¿no? Ya. Casa Abierta ha tenido, no sé si dificultad o por estrategia, su trabajo se ha centrado en 2 o 3 provincias, incluyendo la capital o 4 o 5, pero no ha ido más allá. Sí, en el pasado teníamos una modalidad de trabajo que la fuimos dejando detrás porque no era real que lo podíamos hacer. Teníamos un modelo de comunidad, de comité preventivo. Hacíamos comité preventivo en muchas comunidades, pero luego no podíamos acompañar a esos comités, porque lo que implicaba un comité preventivo en la frontera, Dajabón, Descubierta, era complicado. Entonces empezamos a trabajar más centrado en las comunidades más cercanas, por asuntos de recursos económicos fundamentalmente. Teníamos ya casi de la fundación nuestra sede en San Francisco de Macorís y la de Santiago también. Entonces, en vez de intentar crecer ficticiamente en cobertura provincial, hemos enfocado en crecer en cobertura de personas, de comunidades. Entonces, nos hemos enfocado en Santiago, San Francisco de Macorís y Santo Domingo, Distrito Nacional y Provincia de Santo Domingo, donde tenemos presencia con sede abierta, ¿no? Abrir una sede en la zona este ha sido nuestra decisión de todo el tiempo, y una en la zona sur, Barahona, San Juan. ¿Ustedes están en el este? No estamos digamos que en toda parte, porque la gente va a actividades, nos invita a actividades, pero no trabajando de manera sistemática, como hacemos en estas provincias, donde hay un grupo de profesionales trabajando allí, acompañan a las escuelas, a las comunidades, a los grupos organizados. O sea que hay una necesidad de concentrarse por la falta de recursos que nos hace estar, digamos, limitados a esos. Pero en esas provincias la cobertura es de acuerdo a los recursos que manejamos también. Ya. ¿Cuántos años tiene Casa Abierta ya? Estamos cumpliendo en este 2022, en julio, cumplimos 48 años de haber sido fundada. O sea, ustedes casi tienen 50. Bueno, nos faltan 2 todavía. Nos faltan 2 para 50. Ya. Y esa desvinculación orgánica que ustedes registraron en algún momento con la Iglesia Católica, que fue, digamos, su fuente originaria, no se ha restablecido de alguna manera, o como quiera ustedes están trabajando en algunos lugares de manera mancomunada. Sí, por supuesto. Esa no es propiamente una desvinculación, es un descubrir que realmente había una gran confusión con la vinculación de Casa Abierta a la Iglesia Católica. Una confusión generada por años de poca presencia de la Junta Directiva, dirigida por un obispo que no tenía tiempo, Monseñor Príamo Tejeda, y eso generó una gran confusión, porque nosotros mismos pensamos que había una vinculación orgánica, pero luego, revisando los estatutos originales, nos dimos cuenta de que no, de que si bien Casa Abierta fue una iniciativa de la Iglesia Católica, concretamente de Monseñor Hugo Polanco Brito, Sí. realmente se fundó como una entidad social independiente. Y lo que hicimos fue descubrir eso, y como la iglesia ya no estaba tan motivada a participar como estuvo Monseñor Príamo en su época, Monseñor Osoria, que también fue presidente de la Junta, decidimos continuar. La relación sigue siendo igual, o sea, no tenemos ninguna dificultad, tenemos coordinación de trabajo en muchos lugares, sobre todo en la zona de Santiago, pero no es que haya una distanciamiento, más bien descubrir que somos entidades que podemos funcionar de manera independiente. Y con el sistema judicial, porque uno ve que en las cárceles, por un lado, hay muchos problemas de conducta que quizás no se resuelven con un macanazo. Y también en los tribunales hay muchos casos donde hay que apelar a observaciones, juicios, mediciones, etcétera, de la psicología.
Pues yo no sé realmente si en nivel Y judicial creo que la tenemos. Procuradora General alguna vez estuvo vinculada a Casa Abierta. Ella estuvo vinculada a CEDAIL, el Ujú. Centro de Asistencia Legal Sí, del Arzobispado de Santo Domingo. Sí nos conocemos, pero no hubo nunca una vinculación cercana con ella. Nosotros estamos trabajando en la cárcel de Najayo. Hemos estado acompañando al equipo de psicólogos que trabajan allí. ujú. Hemos hecho actividades de investigación allí dentro con los internos, sobre todo en Najayo Mujeres. Y hemos trabajado acompañando a mujeres que están allí en Por su centro iniciativa de ustedes, porque el sistema le llama, por invitación del sistema. del sistema, sí. Y hemos estado trabajando hace varios años ya allí en ese centro, apoyando al equipo psicoeducativo que trabaja allí. Hemos formado aparte del personal que acompaña a las internas y algo también en Najayo Hombre. Hemos estado acompañando esos procesos con medidas, como hemos hecho siempre, tratando de generar mejores condiciones de atención a ellos, a las personas, y que ellos mismos también puedan vivir su etapa con menos dificultad, ¿no? Porque uno piensa que en el sistema penitenciario dominicano el trabajo de la conducta debe ser importante. Una vez me dijo un amigo abogado, lo que pasa es que en nuestro país se aplica solamente una parte de la pena. La pena debe ser el castigo y la rehabilitación. Correcto. Y aquí solamente se aplica el castigo. Bueno, y en otros países, por ejemplo, En general, Estados Unidos renunció hace mucho a la doctrina de la rehabilitación. sí. Según ellos, no hay manera en que el preso se rehabilite. Es un grave error porque Sí, esa persona es parte de un histórico social, de un producto social que sí siempre se puede rehabilitar a una persona. Por ejemplo, en el caso de las adicciones, uno ve casos que es patético realmente. Una persona en un estado ya de deterioro tal que uno dice, no solo queda la muerte para esa persona. Y sin embargo usted lo ve que se recuperan, que se pueden ya, recuperar. sí. Siempre es posible recuperar a la persona. Siempre es posible que le podamos prestar atención para O que eso sea, el esfuerzo se vale pueda. la pena. Aunque sea una persona, vale Ya, la pena. Eso es la realidad. Por ejemplo, las estadísticas del tema de droga son desalentadoras. O sea, cuando una persona se hace dependiente de sustancias, el recuperarlo es muy difícil. Pero si hay una persona que se recupera, el esfuerzo que se hace para lograrlo vale la pena. Y eso ya. se ve en personas. Y con los organismos estatales que directamente trabajan, por ejemplo, el tema de las sustancias prohibidas, ¿hay algún tipo de vínculo de trabajo? En el Estado Dominicano, el Ministerio de Salud empieza a vincularse a través de los centros el centro que ha creado en el Hospital Mocoso Pueblo, el CAIDEP, el CAINAC, que son para adolescentes. Hemos tenido relaciones con ellos, no de trabajo permanente, pero hemos tenido alguna relación y conocemos esa experiencia. Pero así, aquí hace falta, hace mucho tiempo, que el Ministerio de Salud se involucre directamente Ujú. en esto que tiene que ver con la prevención, con el Ustedes no tienen desarrollo. orgánicamente ningún vínculo con mm, salud Orgánicamente, porque recibimos la subvención de parte del Ministerio de por Salud el vía Pública, ministerio. vía Ministerio de Salud, y al Ministerio de Salud que le enviamos nuestros informes de trabajo permanentemente. Empezamos a avanzar en esa dirección, pero hace falta una decisión mucho mayor. O sea, hace falta que el Ministerio de Salud se vuelque mucho más a esa parte. O sea, salud y educación tienen que tener una relación muy bien estructurada para lograr avanzar en ambos sentidos. ¿Educación la tiene? ¿El vínculo con ustedes? Trabajamos con educación a través de los de directores distritales, a través de los directores regionales, no con el ministerio directamente, pero sí a través de esos mecanismos. ¿Y qué ha faltado, profesor? Porque creo que lo mismo ocurre con otras instituciones similares a Casa Abierta, aunque con menor rango, porque ustedes llegaron primero y por alguna razón han tenido una presencia muy notable en la sociedad y muy útil, dicho sea de paso también. Pero, ¿qué ha faltado para que haya algún tipo de vínculo, aunque sea mínimo, entre
por ejemplo, esas instituciones y el sistema judicial y la judicatura, porque yo recuerdo doña Miriam siendo juez, me llegó a mí a consultar sobre instituciones como Casa Abierta, porque ella necesitaba opinión de alguna de esas instituciones en algunos casos que tenía. Otras querían sentencias remitirle niños, que son facultades que tiene un juez, jóvenes, etcétera, personas que en vez de mandarlo simplemente para la cárcel, mandarlo, pero también ponerlo bajo el cuidado de una institución que le pueda dar una asistencia de tipo mental o emocional. ¿Qué ha faltado para ese engranaje que a uno le parece tan necesario? Yo creo que hace falta una convicción de que esas personas pueden recuperar, pueden ser útiles a la sociedad y a sí mismos en el sistema judicial, en el sistema de justicia dominicano. Porque la propia ley que yo critico mucho, la propia ley 5088 que regula el tema de las drogas, establece ese mecanismo de una persona que se lleva a la justicia por haber cometido un delito que puede haber sido solamente la simple posesión de sustancia, Sí, pero que está tipificado como delito, pero puede ser que haya cometido un delito menor, eh, fruto de su condición de dependencia de sustancia. La ley faculta a los jueces a enviar a esa persona a un centro de atención para recuperar su salud. Eso está pasando muy mínimamente. Generalmente esa gente son enviados a prisión. En la prisión hay muchos jóvenes que están ingresados allí por simple posesión o por delitos menores que pueden ser atendidas. y otros que entonces se enferman en el lugar donde Obviamente, están. obviamente. Entonces, eso ha hecho falta como la convicción, la visión de que podemos hacer sinergia. Por ejemplo, en el caso de estas instituciones, la mayoría, centros muy pobres, centros que trabajan con buena voluntad, pero con pocos recursos, usted no le puede mandar 50 personas para que lo atiendan, porque Ya, tiene que mandarle recursos para eso. Quizás eso es lo que limita. El que esa persona no tengo cómo mandárselo, porque cómo le voy a mandar si no tengo cómo ayudarle y lo mandan a prisión. Hace falta esa visión de que la psicología puede ser útil, de que la educación puede ser útil en el la propia... 911 no tiene incorporado el servicio de psicólogos, No, el 911 solamente recibe la demanda y remite al centro médico. porque me imagino que muchos casos o casos que ellos reciban podrían caer en el ámbito de la salud mental. Por supuesto, pero no creo que esté integrado, digamos, que referir a salud mental. Aquí la salud mental sigue siendo todavía una quimera, o sea, todavía no hay una visión de la importancia de eso. Fíjense que la crisis de salud mental que pasa en la sociedad nuestra, fruto de la pandemia, fruto de lo que existía antes de la pandemia, que la pandemia vino Exacto. a agravarlo, no ha despertado el interés para que, por ejemplo, en esos planes que se anuncian, que Ujú, se anuncia que ujú. vamos a invertir tanto en tal sitio, no se haya invertido en salud mental, no se haya fortalecido el área de salud mental del Ministerio de Salud, que en estos días yo citaba siempre un dato falso o un dato equivocado. Yo decía que la inversión en salud mental estaba por el punto 8 y me dice que Punto no, que 8. está en el punto 77, está más bajita Sí, de lo que sí. pensaba yo. O sea, Y me imagino que la mayoría serán empleados. la mayoría se va en empleados que están allí, pero no hay capacitación, no hay crecimiento. El colegio de psicólogos se queja con Creo que no frecuencia. hay camas, no hay, a Bueno, lo mejor ni hay consultorios, o muy pocos. mire, nosotros tenemos consultas psicológicas y psiquiátricas en Casa Abierta en estos momentos. Y tenemos una demanda que sobrepasa nuestra capacidad. Siempre tenemos lista de espera. Pero si tú vas a un hospital público a pedir una consulta de psicología o de psiquiatría, le ponen esa consulta en 5 o 6 meses. Sí, Entonces es imposible que una persona con un problema de salud mental pueda atenderse cuando es algo de emergencia. La salud exacto, mental es de emergencia, la salud exacto. mental no es de esperar. Sí, exacto. Una persona Pero con eso no existe, depresión, emergencia psiquiátrica. Eso existe los aquí. hospitales tienen intervención en crisis, Ok. muy poco, no todos tienen, en algunos lugares hay, pero no es un sistema organizado con los recursos que debe tener,
recursos profesionales y recursos financieros para poder manejar. O sea, hay que medicar a un paciente. Entonces, ¿dónde están esos medicamentos para hacerlo? Especializado. Sí. Una persona que te llega con una sobredosis de heroína o de cocaína, hay que inyectarle un medicamento antagonista para que pueda manejarlo. ¿Dónde está ese medicamento? O una persona que necesita un tratamiento permanente por adicción, ¿dónde están esos medicamentos? O sea, no existen en los hospitales. No existen. Aquí hace unos años se hizo un piloto, justamente a través del CAIDET en el Hospital Mocoso Puello, que está en la Nicolás de Obando, y ese piloto terminó y ahí quedó. Y se duró años para implementarse, porque el medicamento, con un medicamento controlado, lo donó una empresa privada. Y cuando dejó de donarlo, primero para llegar, para hacer que llegara aquí fue complicadísimo para el CAIDEP. Y después que llegó, que el medicamento se terminó, el piloto se quedó ahí mismo. O sea, se supone que eso era para darle seguimiento, para hacerlo crecer, para tener un área mucho mayor dimensión. Y no pasó, porque la salud mental no es importante en la mirada de nuestros dirigentes. Es una pena que así sea. Vamos a un segmento comercial para regresar en esta entrevista con el director ejecutivo de Casa Abierta, licenciado Radamés de la Rosa. Profesor Radamés de la Rosa, se habla mucho de salud mental post-COVID. Yo a veces me he preguntado, como lego en la materia, si no se trata de las mismas enfermedades antes del COVID que ahora se mencionan más, o si realmente ha habido una secuela, unos efectos emocionales que tienen que ver con lo que ustedes llaman salud mental, derivados de esta terrible, uno, porque la capacidad mental del ser humano es tan buena que uno vive ahora como si no hubiese ocurrido aquella cosa tan terrible de usted andar por una ciudad y verla llena de palomas, sin seres humanos, sino palomas, y todas las casas cerradas, y salir de noche, en el caso mío por razones laborales, y solo ver todos aquellos ventanales con luz, y sin un ser humano que se viera. Pasamos casi 2 años en eso, incluyendo algunos momentos donde la esperanza nos flaqueó. Eso dejó ciertamente estos efectos que se habla de una salud mental deteriorada post-COVID. No se han hecho demasiadas investigaciones al respecto. Me parece que ya en medio de la pandemia, recuerdo que hubo un estudio que se hizo en la Universidad la Pucamaima, hizo un estudio sobre este tema, y ciertamente hubo indicadores de aumentos de condiciones de salud muy preocupantes, como el tema de la depresión, el tema de la ansiedad, en muchos casos. Pero obviamente que uno se pone a pensar que todo eso que usted acaba de describir, que vivimos los seres humanos, muchos salimos de allí indemnes de lo que pasó. Pero hay otros que salieron afectados, porque había una condición previa que se exacerbó con esa etapa de miedo, de temor, con esa pérdida de seres queridos alrededor, que afecta mucho emocionalmente a las personas. A eso no se le ha prestado atención. O sea, es posible que alguna gente se haya recuperado naturalmente. No siempre hay que ir al psicólogo. A veces uno piensa que todo lo que pues, a veces uno se recupera en la relación con los demás, cuando las cosas no son muy graves. Cuando hay una depresión, cuando hay una ansiedad, cuando hay problemas de ese tipo que tienen que ver con condiciones previas o que se desarrollaron por la condición en que se vivía, hace falta ir a un profesional para que le acompañe a uno, para que le ayude a encontrar el camino que uno no puede encontrar por sí mismo. Y a eso no se le ha prestado atención. O sea, nuestro país no tiene una política de salud mental desarrollada. Hay muchos planes. Esto ya tuvimos con nosotros al doctor Uribe, el director de salud mental del Ministerio de Salud Pública, y nos habló de cosas muy interesantes que se están planteando. Muy maravillosas.
muy bonita, pero ¿dónde está la aplicación de eso? ¿Con qué recursos se va a hacer eso? Y eso es el problema central, que si uno mira cuál es la inversión que se hace en salud mental en el país, no llega ni al 1% del presupuesto del Ministerio de Salud anualmente. Ujú. O sea, si no llega al 1% y el tema de salud mental se ha agravado con el tema de la pandemia, uno tiene que ver que tiene que haber repercusiones en la sociedad, en la familia, en la escuela, en todos los espacios donde los seres humanos estamos viviendo. Tiene que haber repercusiones de ese deterioro de salud mental. Nosotros en Casa Abierta hemos empezado, el año pasado hicimos la campaña Ten una vida plena, cuida tu salud mental y desarrollamos una serie de actividades formativas con profesionales de la salud mental. Hicimos algunos mensajes grabados con personalidades de la vida nacional. Y este año estamos planteándonos una tercera fase de esa campaña que la hemos bautizado Cuidar la salud mental, una acción por la vida. Intentando que en los ámbitos donde trabajamos la gente comprenda la importancia de prestarle atención a los temas de salud mental, porque eso trae consecuencias indeseables para la persona en particular, para la familia y para la sociedad en general. Entonces, es importante que este tema se le preste atención. Hemos estado viendo cómo profesionales cualificados han estado alertando, el Colegio de Psicólogos, la Sociedad de Psiquiatría, el Colegio Médico, y las autoridades reconocen que hay, pero es que no se puede hacer nada si no hay recursos para eso. Si no tenemos un reforzamiento del área de salud mental en los hospitales públicos, en las escuelas, en los ámbitos donde está la gente, no vamos a lograr revertir lo que pueda revertirse de estos problemas que se han generado por la pandemia. En el caso específico de Casa Abierta y su labor de antes y de ahora, antes del COVID y después del COVID, que es una labor que obviamente tiene mucho que ver con la salud mental. Yo diría que quizá un alto porcentaje de lo que ustedes hacen va dirigido a la formación de la persona y al cuidado de la salud mental. Se siente ese aumento de algún tipo de derivación psicológica en la persona y qué tipo, cuáles son los predominantes, que se pueda entender que son una derivación del COVID. Bueno, nosotros hemos tenido en los últimos meses, digamos cuando retomamos el trabajo de atención presencial, tuvimos un gran aumento de demanda en medio de la pandemia que atendimos de manera digital, o sea, con llamadas vía Zoom, vía videollamada, con profesionales que tuvimos que incluir, tuvimos que reforzar el área de psicología con compañeros que no trabajaban en el área clínica, tuvimos que entrenarles rápidamente para integrarlo porque la demanda nos estaba sobrepasando. Eso en momentos en que no había presencialidad. Ahora con la presencialidad hemos visto que en más de un 100% se nos ha aumentado la demanda de la población. Principales problemas, el tema de la depresión y el tema de la ansiedad. Se manifiesta y el tema de uso de sustancias también, sobre todo en jóvenes, el aumento del consumo de sustancias en jóvenes. Esos tres factores nada más, que habrá otros, Crecieron. crecieron de manera desmesurada. Y hipotetizamos, aunque no hemos hecho un estudio, qué tiene que ver con esa etapa. Ese aumento fue igual, promedio, en todos los niveles de edades, los grupos etarios, o hubo grupos donde predominó más uno u otro malestar. En general la gente Sí. joven entre los 25, 40 años por ahí, es la que más se ha afectado. Los niños también se han afectado mucho, pero como no estaban yendo a clase, no estaban yendo a la Sí, escuela, sí, sí. pues no está. Ahora empieza a crecer también la demanda con la apertura del año escolar, empieza a crecer la demanda de niños con problemas propios de su condición, problemas de aprendizaje, por ejemplo, empieza a haber una demanda también mayor de esa población. ¿Y cómo se manifiesta la ansiedad concretamente digamos, en una etapa post-COVID?
Porque la depresión ya todos tenemos más o menos una idea de cómo se expresa la depresión, aunque no sea una idea profesional. Pero en el caso de la ansiedad, porque entiendo que el ansioso, que puedo ser yo, es una persona que sigue la vida normal. Sigue la vida normal, pero la ansiedad se convierte muchas veces en un factor que no se identifica con facilidad. La persona puede sentir una opresión, como si tuviera eh, algo en el pecho, una opresión En el pecho, sí, como si tuviera algún problema cardíaco, pero no es un ya, problema pero no es cardíaco, cardíaco. es una opresión en el pecho cuando es fuerte la ansiedad. Y esa inquietud, esa incapacidad de concentrarse en lo que se está haciendo, de alguna manera, actitud no muy serena para enfrentar las situaciones que se le presentan, dificultades para dormir, o sea, Exacto. son muchas de las indicaciones que hay que tomarla en cuenta. Las personas que están ansiosas, pues tienen, otras desarrollan dificultades con la alimentación, comen mucho o no comen, o sea, son indicadores Tengo que amigos que me dicen que, por ejemplo, ellos sienten una alteración en el sueño, no pueden dormir exactamente. como dormían antes y que además no duermen con la placidez con que dormían Sí, antes. no hay esos picos que se dan en el dormir, que tú duermes profundamente y te quedas profundamente y va, pero hay Esos mucha, picos son peligrosos, profesor, porque dicen que uno está ahí al ladito de la muerte. no dormir profundamente es lo mejor que puede pasarle a uno. ¿Verdad? Sí, claro, se descansa totalmente el cuerpo, el organismo se relaja Pero totalmente. no di que uno se puede ir fácil. Bueno, Que hay casos que pan, ahí mismo se quedó. en algunos casos se da, pero Sí, es mejor dormir profundamente, porque cuando el sueño no es sí. así, pues la persona se despierta con frecuencia, no tiene, oye ruido, o sea, y la ansiedad produce todo eso. Y entonces, como no duermes bien, se convierte como en un círculo. Y la ansiedad será porque la enfermedad podría regresar o como usted dijo, por la pérdida de seres cercanos, queridos. Yo tengo un caso, profesor, muy dramático de unos amigos que finalmente toda una doctora falleció. La convicción de todos sus amigos y familiares es que ella no soportó la muerte por COVID de su primer hijo. Sí, Una muerte en el momento inicial, cuando prácticamente los médicos no sabían qué hacer, sí. con el agravante de que era muy estricto en que no se podía visitar el enfermo Ujú. y que le avisaban. Y cuando avisaron era que Ya que ya ya había fallecido. había fallecido. Y esa persona falleció después, 2 años después. Porque se incuban los problemas mentales, de manera que no se da cuenta. Es también un tema de educación, como hablábamos antes. O sea, nosotros no estamos educados en el tema de la salud mental y no le prestamos atención a esos indicadores que están allí. Eh, Muchas veces no puedo dormir bien, pero bueno, ya me pasará. Y se Ya. van incubando cada vez Eso dice la más. gente, Sí, me ¿no? pasará, ya me dormiré, ya estaré más tranquilo. No, cuando usted tiene un tema de ansiedad muy prolongada, como usted no está actuando como usted debe actuar, como usted se siente, pida ayuda. Busque ayuda porque podemos tener una situación Pero ¿cómo se da cuenta uno? ¿Cómo yo me doy cuenta de que yo estoy ansioso? por los indicadores que en su organismo se presentan. Por ejemplo, la falta de sueño, la falta de concentración, la irritabilidad que puede tener, las reacciones que usted tiene frente a Sí. situaciones, cómo usted reaccionaba ante una cosa y cómo reacciona hoy, son indicadores. El mismo tema cardíaco, el ritmo cardíaco se cambia, usted puede tener la presión un poco más alta de lo habitual. Son indicadores psicosomáticos que se presentan. Entonces uno tiene que estar pendiente, uno tiene que conocerse a sí mismo, como hemos planteado. El tema Ya. de la salud mental tiene que ver con que nosotros sepamos quiénes somos, cómo estamos, y poder entonces manejar las situaciones que se dan. Si la podemos manejar adecuadamente en relación con nosotros mismos, bien, pero si no, es conveniente buscar ayuda. El COVID habría dejado más personas depresivas o más personas ansiosas.
pues no podría dar la afirmación categórica, porque son dos condiciones que de alguna manera se complementan una con otra. Son prima hermanas. Son Dicen. prima hermanas. Sí. Entonces, habría que hacer un estudio más detenidamente para ver cuál sería más. Pero en ambos casos ha sido afectado mucho a la sociedad. Por esos componentes que hemos hablado, el miedo, todo lo que ocurrió, la pérdida de seres humanos, la pérdida de recursos económicos, todo eso, el empleo que se perdió, todo eso afecta en las dos maneras, con la ansiedad y con la depresión también. Ha habido un gran llamado desde la Organización Mundial de la Salud y desde la Organización Panamericana de la Salud. Y la mayoría de los centros de estudios, de investigación en materia médica han llamado la atención sobre la necesidad de prestar atención a la salud mental por los efectos de COVID. Yo me imagino que un país donde las cosas nos hemos recuperado económicamente también y donde todos los días tenemos un canto, una especie de elegía al progreso y al bienestar, eso está bien cubierto acá en la salud mental. Sí. Ya quisiéramos que fuera así. Ya hemos estado, como usted ha planteado antes, como organización. Casa Abierta tiene su radio de acción más importante en ese tema de la salud mental. Somos profesionales de la psicología, de la educación, que trabajamos promoviendo estilo de vida saludable, promoviendo las habilidades para la vida, promoviendo la responsabilidad social en la educación. Y ya quisiéramos nosotros tener, no a Casa Abierta, sino a la sociedad con una mirada diferente sobre el tema de salud mental. No hemos tenido, lamentablemente, una respuesta acorde con lo que está ocurriendo, con lo que puede ocurrir en función de este fenómeno que nos afectó. La salud mental ya en nuestro país era un problema serio, porque hace tiempo que hemos venido planteando la necesidad de invertir en ese tema. Y con la agravante de lo que ocurrió en el país, obviamente que esperábamos respuestas diferentes. Eso que usted menciona es la realidad. O sea, la economía crece, el país progresa, pero no se invierte en lo que es fundamental, que es estos aspectos a atender. Uno a veces puede acostumbrarse a vivir con un tobillo que le duele. Cuando el dolor es muy intenso, uno se pone paños calientes y demás, reduce las actividades. Así puede ser en el campo de la salud mental o la salud mental es más delicada y reclama una atención mayor. No necesariamente una situación de salud mental requiere que usted vaya al profesional de la salud para atenderse. Yo creo que las personas pueden manejar muchos de los problemas de ansiedad. La depresión no tanto. Cuando la depresión se presenta hay que buscar ayuda porque es muy peligroso. Pero usted puede manejar... Peligroso para quien la sufre y para su entorno, en ¿no? especial para quien la sufre, porque los riesgos de una conducta suicida se puede presentar fácilmente. Pero también una agresividad hacia el también, entorno. Exactamente. Sobre todo puede haber agresividad. Puede haber muchos factores psicológicos envueltos en conductas delictivas, en conductas violentas, no justificándola de esta manera, pero puede haber componentes de esto. Y entonces se requiere de una intervención más integral sobre el tema de salud mental, una respuesta más preventiva. No es solamente identificar los elementos que me están afectando para ir al psicólogo o al psiquiatra a que me acompañe, sino poder establecer mecanismos preventivos, educación preventiva que ayude a la gente a poder manejar estos hay prevención, es posible la prevención de la depresión, la prevención de la ansiedad, etcétera. Sí, por supuesto, nosotros tenemos que desarrollar herramientas. Nosotros, por ejemplo, en Casa Abierta, como le decía hace un rato, cada viernes tenemos una actividad donde un profesional de la salud, de la educación, da algunas tips, algunas indicaciones, algunas explicaciones. Esa sería la prevención. Que permite que la gente entienda de qué se trata, que vea los indicadores que hay en materia de salud en su persona o en la persona que está a su alrededor, para entonces manejarlo. Si hace falta pedir ayuda, saber dónde pedir ayuda. Y si hace falta buscar otro mecanismo, buscarlo directamente porque están las pautas planteadas allí.
Vamos a un segmento para venir al tramo final y hablar un poco de un tema delicado, que es el tema de la sustancia no controlada aquí en el país, que según las autoridades pues le están dando todos los días, parece que le dan un golpe en la cabeza. Yo me imagino que una especie de culebra de 1000 vidas. Profesor Radamés de la Rosa, ya con su gentileza en el plano final, digamos, el tramo, el pedazo final de este espacio, eh, uno ve que en el litoral sur sigue habiendo mucha captura de droga, concretamente cocaína. Yo, que soy un hombre de campo, digo, razono, pero son brutos, porque si se lo están agarrando, ¿por qué insisten en venir por ahí una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez? Porque lo normal es que si a mí me agarran por una calle y vuelven y me agarran, yo la tercera vez ya no me voy por esa calle. Entonces veo que este es un fenómeno interesante que se le puede atribuir a la dirigencia de la autoridad nacional conjuntamente con los Estados Unidos, que siempre están envueltos y parece que han modernizado los mecanismos de acción, y pienso que es verdad que éramos un almacén importante. Nosotros estamos ubicados en un punto muy estratégico para el tráfico internacional sur-norte. En el mismo trayecto del sol. Exactamente. Y obviamente no creo que alguna vez podamos decir que creamos un gran muro, un gran domo que protege la isla del tráfico internacional, porque eso es imposible. En ninguna parte del mundo el tráfico ilegal de drogas tiene control. Tiene control, no hay control. Hay acciones que de alguna manera limitan el tráfico internacional, pero no lo controlan, porque no hay forma de controlarlo. Porque el negocio de la droga es respondiendo a una demanda que hay. Sí. Si no hay demanda, no hay negocio, pero son cosas que se complementan. Hablamos hace un momento del tema de la pandemia, donde se han aumentado los factores psicosociales para la salud mental, se ha aumentado la demanda por consumo de sustancias, Sí. no solamente en República Dominicana, en todo el mundo hay un aumento de la demanda. Por lo tanto, ahí tiene que haber un aumento de la oferta para poder cubrir esa demanda. El negocio crece a partir de que tiene mayor demanda. Entonces lo que estamos viendo es eso, lo que estamos viendo es el aumento del tráfico para responder a una demanda creciente en todo el mundo. Y en nuestro país, obviamente, como ubicado donde estamos, siempre va a haber una cantidad que se detiene, pero yo siempre digo que esa es el riesgo calculado del tráfico internacional. Yo no creo que eso sea eficiencia. No, eso es el riesgo calculado. Eso es que yo voy a mandar 100 cargamentos y vamos a perder 5. De ahí no creo que vaya. O sea, ¿usted cree que si agarran mucho, están entrando más? Están entrando más. Para mí eso es un indicador de que el tráfico ha crecido, no de que hemos estado siendo más eficientes, porque no somos más eficientes, no República Dominicana, que no tiene recursos suficientes para ello. Usted me dice, en Estados Unidos, en Europa, no tienen recursos para frenar el tráfico de drogas y lo han frenado alguna vez. No, porque no es posible. El negocio de la droga es un negocio poderosísimo, con ricas condiciones para avanzar. Y peligroso. Y peligroso. Entonces, con capacidad para comprar autoridades, para comprar de todo, ¿verdad? Eso no se puede frenar de esa manera. En ese sentido, entonces, por lo que uno ve, crímenes, aparentemente muchos puntos de venta, microtráfico, como llamamos en general, en vez de disminuir, ha bajado. En vez de bajar y disminuir, ha subido. Ha aumentado, indudablemente. Usted sabe que esto es toda una estructura de negocio ilegal, pero que tiene
una vinculación con lo legal a través de la corrupción. Con secuelas sociales muy importantes, Muy ¿no? importante. Entonces, ¿qué pasa? Que no solamente República Dominicana, que tiene una política de drogas absolutamente atrasada, sino sociedades que han tenido mayores avances a ese nivel, siguen fijándose en la sustancia como el referente fundamental. La sustancia responde a una necesidad de la sociedad. Hay que entenderlo, o sea, tenemos que trabajar para que las condiciones de la sociedad sean diferentes, para que haya menos demanda, pero no invirtiendo solamente en policía, que hay que hacerlo porque hay que controlar en la medida en que son sustancias ilegales, pero si no se invierten en el otro lado, en la otra cara de la moneda, siempre digo, es una moneda con dos caras, reducción de oferta, todo lo que tiene que ver con presión para controlar el tráfico, la policía, la DNCD, la justicia. Reducción de la demanda, por otro lado, que tiene que ver con toda la parte de prevención, de educación, de formación, de investigación, de reinserción social, de reducción de riesgos y daños. Son estrategias ausentes en la política pública dominicana prácticamente, o con una presencia muy limitada, manejada por entidades sociales fundamentalmente. O sea, esa estrategia que solamente mira el tráfico de drogas como lo importante, que no mira para otro lado, no tiene posibilidad de ser exitosa. Profesor, ¿podría llegar el momento en que el consumo de estupefacientes en estos países pobres sea similar a como lo es en los países grandes, que es un consumo, permítame decir, tranquilo, eh, fundamentalmente de fiesta, de fines de semana, o tranquilo en la casa? Y aunque se ven algunos lugares donde pululan ya las personas que han sido desbaratadas, vamos a decirlo así, por la droga, pero en general uno mira a Estados Unidos así, un at glance, y no ve como que es una nación presa del consumo de estupefacientes, como quizás uno ve aquí, que muchos muchachos salen a asaltar y a robar porque necesitan para comprar la dosis del día o la primera dosis del día, etcétera. Podría llegar ese momento, y digo esto porque uno ve que humanamente el problema del narcotráfico es tan grande y tan creciente que pareciera que vamos a tener que aprender a convivir con él. Bueno, con el narcotráfico no se trata de convivir exactamente con el negocio internacional, sino de buscar mecanismos para minimizarlo, o sea, Para para minimizarlo, minimizarlo. no para extinguirlo. No es posible extinguirlo, no, Eso no no es posible. eso no es posible. Lo que sí es posible es desarrollar la capacidad en la sociedad para que haya menos corrupción, para que haya menos demanda de sustancias, para que podamos tener una sociedad que tiene conciencia de la salud y busca estar en salud, y eso implica trabajo de muchos años, de mucha dedicación, de mucho programa bien hecho en ese sentido. Yo creo que no se puede mirar la sociedad norteamericana o la sociedad europea en cuanto al consumo en función de la República Dominicana, porque en el caso nuestro hay demasiada inequidad social. Sí. O sea, hay muchos problemas vinculados a la inequidad social, que no es el tema de la droga lo que está como punto importante, es el tema de la falta de oportunidades, la falta de educación, la exclusión social. La raíz. Tiene que estar ahí. Sí. No podemos pensar que, ¿por qué allí de una manera y aquí de otra? Porque aquí es otra sociedad mucho más innoble que la que estamos comparando. Y se puede decir, pensando en la frontera que nos tiró el COVID, que hoy estamos en el mismo punto antes del COVID, en un punto mayor o menor en términos de consumo. Yo creo que debemos estar, no hay estudio para ello, pero debemos estar en un punto mayor, porque las drogas responden a necesidades de las personas. Y muchas personas, por ejemplo, hablamos mucho de las drogas ilegales, pero hablemos del alcohol también. Ya. El alcohol es la droga que más ha crecido a nivel de consumo en toda la humanidad, porque es la que se tiene más fácil acceso y es porque la que no genera demasiado estigma consumirla. Pero todas las sustancias psicoactivas han crecido en su demanda en toda la sociedad
fruto de esa Sí, situación. bueno, los fabricantes lo han dicho en estos días. Eh, Está el caso de el COVID ha dejado gente que no consumía, ahora consume alcohol, Así es, whisky, por ejemplo, así es. y que comenzó a aumentar, a tomarlo en la pandemia. Como parte de la respuesta del ser Exactamente, humano a la ansiedad que exacto. sentía, y eso pues generó también, el alcohol genera hábitos, genera dependencia también. A mí me impresiona mucho todo lo que uno lee que ha pasado con el COVID, porque leí una extraña encuesta muy seria porque quienes le hacen es una institución acostumbrada a estos estudios religiosos. En Estados Unidos disminuyó la lectura de la Biblia en el periodo de pandemia. Cuando debió haber aumentado, ¿verdad? Por supuesto, Lógicamente, la gente sí, estaba, sí, sí. sí, Sí, muchas cosas han ocurrido. Profesor Radamés de la Rosa, muchas gracias. Hemos tenido dificultades técnicas, pero hemos llegado al final y creo que usted nos ha orientado, como siempre, muy bien para entender estos fenómenos que vemos en la prensa, vemos en la vecindad. A veces hasta uno puede estar envuelto en ellos sin darse así. cuenta. De manera que ahora tenemos una mayor comprensión y gracias por esa generosidad de darnos de su inteligencia y de su experiencia que tiene unos cuantos años, ¿no? Así es que muchas gracias y gracias igual por su atención. Nos vemos en el próximo programa.